¿Qué tal? Enrique, de Talleres Piva. Hace unos días subí un vídeo de un Volkswagen ID4 que volvía a montar frenos de tambor en su eje trasero. Y como sabéis, los ejes de tambor se utilizaban, yo me acuerdo los primeros coches que se utilizaban eran los 600. Por supuesto, para los haters dirán, pues no, el primer coche que utilizó freno de tambor fue el Rover 73 del año 84. Vale, si lo sabemos. Estoy hablando en términos generales y en coches normales del parque móvil de España. 127, 124, R5, R4, 2 caballos, 600, 850, 1430, todos esos coches, ¿vale? Entonces, era muy curioso porque los 600 llevaban freno de tambor tanto delante como detrás. Y luego ya fíjate, los 1500 que tuvo mi padre llevaban discos de freno en las 4 ruedas y frenaba espectacular, dice mi padre. Luego ya el otro 99%, camiones, furgonetas y todos los turismos, freno de disco adelante y freno de tambor atrás, ¿vale? Luego los coches modernos a partir del 96, 98 ya llevaban los 4 discos, los Leones, los Sara, los Astra, todos los coches normales. Ni que decir, tenemos por supuesto los A4, los A6, los Serie 5, todos estos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que parece curioso que si los montaba los frenos de tambor un 600, hayamos vuelto en el 2023 o en el 2022 a montar frenos de tambor. Muchos comentarios decían que era porque los coches con 100% eléctricos, con freno regenerativo, por supuesto el freno lo hace el propio motor, lo primero para recargarse y lo primero para hacer de freno. Utiliza la energía de frenado, la energía cinética, en transformarla en energía eléctrica, ¿vale? Y la mosca, ¿qué me dices? Ya empezamos con la mosca, ha llegado ya el verano. Y por lo tanto, no era necesario. Pero ¿cuál es el mayor problema bajo mi punto de vista que se ha llevado arrastrando durante los últimos 100 años en el mundo de la automoción? El problema del fading o sobrecalentamiento de frenos. ¿Y cuál es el mayor hándicap de ese sistema de ese problema del fading? Es los frenos de tambor. Porque os lo explico muy sencillo, por eso tengo aquí estos discos. Por cierto, si una de las mejores marcas de frenado del mundo es ATE, ¿vale? Que es alemán, y tú te compras un RS4, un M5, un Porsche Cayenne, trae de fábrica ATE, ¿vale? Así que súper recomendable. ATE y TRW, de los mejores frenos del mundo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Muy rápido, que si no se hace muy cansino el vídeo. Esto es un sistema de 2 zapatas y un bombín. Esto es lo que hace cuando pisamos el bombín, el pedal de freno, la bomba que hay en el pedal de freno, abre este bombín, mete líquido a presión y las zapatas se abren. Y luego tenemos aquí un tambor, que es donde rozan, donde friccionan, donde crean la energía de rozamiento que hace que frene, ¿vale? Entonces, si el disco, el tambor se calienta, se dilata mucho y además que normalmente es de hierro fundido, entonces se dilata mucho y las zapatas ya no tienen recorrido para acercarse al tambor y rozar contra él. Si estas zapatas abren un diámetro de 50 centímetros y el tambor se pone a 50 y medio, por su dilatación ya no hay recorrido, entonces nos quedamos sin frenos, ¿vale? Y por eso es un sistema que no se suele montar y se había dejado de utilizar, sobre todo en camiones. Los camiones siempre llevan discos de tambor y luego hace muchos años que llevan discos de freno en las ruedas, tanto en las ruedas traseras de la cabina de la tractora como en el mismo remolque, en el mismo semirremolque, ¿vale? Y ¿cuál es la ventaja de los discos de freno sobre los discos de tambor? Ese efecto, el fading, que lo retrasamos muchísimo. ¿Por qué? Porque si un disco de freno se dilata, las pastillas de freno, que no tengo aquí en una pinza, es una pinza de freno que lo que hace es aprisionar las pastillas de freno contra el disco y ya le hacemos un sándwich, llamado de forma vulgar, hacemos un sándwich y frenamos, ¿vale? Contra el disco. Entonces, si el disco se nos calienta, igual que se nos calentaba el tambor por una frenada continua excesiva, bajando, por ejemplo, un puerto, un camión cargado, pues ¿qué pasa? Que este es al contrario. El disco de tambor, cuanto mayor se calentaba, se dilataba y menos frenaba, y el disco se dilata y hace más presión contra las pastillas. Entonces el efecto fading tarda muchísimo más en aparecer en discos de freno.
a diferencia del tambor. Entonces, por eso últimamente se está utilizando los últimos 40 años los discos de freno. Y por eso es muy curioso que hayamos vuelto a los discos de tambor. Ya que no sé por qué hemos vuelto. Ni por el efecto fading, ni por el sobrecalentamiento, ni por nada, sino porque vale menos. Si vamos al motivo económico, siempre es que vale el que cuesta menos. Si costara más, los frenos de tambor, verás cómo nos lo ponían, aunque fuera mejor necesario. Así que espero que os haya quedado claro, que me haya explicado. Y, por cierto, para los más técnicos, también el efecto fading aparece, ¿por qué? Porque esto es un conglomerado de varios componentes, de partículas de metal, como de bronce, como virutas, de cobre, que lo que hacen es un conglomerado que está ya más que estudiado, que llevamos ya 150 años con las pastillas. ¿Y qué pasa? Que lleva unas resinas para unir todas estas pequeñas partículas y hacer una pastilla o una zapata. Y cuando se calientan tanto, se vuelven líquidas esas resinas, aunque están preparadas para soportar 300 o 400 grados, pero si llegamos a un exceso de temperatura, esa resina se vuelve líquida y crea una capa que tapa las partículas de fricción, de rozamiento, y entonces también aparece el efecto fading, ¿vale? Entonces, por esos motivos, hay muchos más, pero estos son los más comunes y los más coloquiales, ¿vale? Los más comunes. Así que, y otra, ya que estoy con el vídeo, ya me explayo. Que había otras personas que decían que las pastillas de freno, el sistema dijo, y pastillas tiene más rozamiento. Es insignificante. Luego un día voy a subir un coche y le voy a dar con la mano para que veáis lo poquito que roza, ¿vale? ¿Y por qué? Porque una pinza, luego lo explicaré con una pinza, si tú aprisionas, para desaprisionar, para liberar las pastillas, no tenemos ningún sistema, simplemente que dejamos de ejercer presión y ahí se quedan las pastillas, retroceden un poquito y el disco sigue rozando. Al contrario que las zapatas que llevan unos muelles para cerrarla, ¿vale? No me los he subido, pero llevamos aquí un muelle y aquí otro muelle. Entonces, el bombín abre y cierra. Entonces, tenemos unos muelles que hacen que se retraigan las zapatas y dejan de rozar por completo. Entonces, es una pequeña ventaja, yo creo que para mí es insignificante total, que las zapatas no crean rozamiento y los discos y pastillas sí, ¿vale? Así que espero que os guste y ya sabéis, si os gusta el contenido de Quique, dadle a like. Venga, un saludo de Taller Piván.